Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Saludamos a todos los amigos digitales que sintonizan esta Santa Eucaristía en cualquier parte del mundo. Les invito para que este jueves sacerdotal, oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos por toda nuestra Iglesia Cristiana Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, acerquémonos al Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observáis la ley o por qué respondéis a la fe? Palabra de Dios.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según los había predicho desde antiguo por la boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libre de amor, de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. La palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Las 2 lecturas que nos presentan la palabra de Dios para este día están en profunda conexión. En la primera lectura, donde San Pablo se dirige a los Gálatas, lo vemos muy molesto, lo vemos muy incómodo y lo vemos muy adolorido con los Gálatas. Incluso en 2 ocasiones a ellos se les dirige con la palabra insensatos. La primera: insensatos Gálatas,
ustedes conocieron a Jesucristo, ¿por qué entonces ahora lo abandonan? Y la segunda, insensatos, han comenzado por lo espiritual y han terminado en lo carnal. Han comenzado por las cosas de Dios y han terminado con la fascinación por lo pecaminoso. Miren, hermanos, no es solo el dolor de San Pablo, es el dolor de Cristo, es el dolor de Dios. Si algo le puede doler profundamente a Dios, es ver la conversión de los suyos, cómo después de un tiempo se desconvierte. La desconversión es ver cómo un hijo suyo que le ha amado, que le ha conocido, que incluso le ha servido, se desconvierte. Es decir, retrocede, deja de creer, deja de orar, deja de frecuentar la Santa Eucaristía, deja de ser una persona espiritual y vuelve atrás, vuelve a lo de antes, vuelve a su antigua vida de pecado, vuelve a retomar lo que ya había dejado, lo que ya había renunciado. La palabra de Dios se refiere a este tema de una persona cuando se desconvierte, como cuando el perro vuelve atrás a su vómito. Con esas palabras tan fuertes se dirige la misma palabra de Dios. Obviamente, esto le duele muchísimo, muchísimo a Dios, porque se trata de personas que conocían la fe, que caminaban en la fe, que conocían la palabra de Dios, que conocían la verdad. Distinto a aquel que peca por ignorancia, distinto a aquel que peca porque no conoce, porque no le han enseñado que eso está mal, porque no tiene fe. Peca porque quizás no ha tenido ese encuentro renovador, profundo, esa experiencia personal con el Señor. Hay una expresión que dice: la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y la pregunta es: ¿y qué es lo que lleva a una persona de fe, a una persona creyente, a una persona practicante de su fe, a una persona que es referente para otros en el campo de la fe, a abandonar, a retroceder, o en palabras del mismo San Pablo, a volverse mundano o carnal? ¿Qué pasa? ¿Saben qué pasa? Una de esas causas la presenta justamente el Evangelio de hoy: la oración. Abandonar la oración. Es más, cuando Jesús en otro pasaje del Evangelio enseña el Padre Nuestro, nos enseña a decir: no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación de volver atrás. No nos deje caer en la tentación de volver a la vida de antes, a volver a los pecados de antes, a vivir como un mundano, a vivir sin fe, a vivir sin Dios, a vivir sin los sacramentos, a vivir sin la iglesia. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación de vivir sin la oración, de creer que podemos todo sin Dios. Miren, hermanos, una de las realidades que a mí más me impresiona es la forma como hoy en día la gente tiende a sentirse sola, vacía, deprimida, incapaz para seguir adelante, vencidos por la vida. Y yo me pregunto, ¿haces oración? ¿Haces oración? Porque ¿de dónde pretendes sacar las fuerzas si no es de Dios? Creímos en algún momento, no sé si en un arranque de locura o si en un arranque de insensatez,
Creíamos en algún momento que nosotros solos, dentro, llevamos la fuerza, que nosotros tenemos el poder. No, uno a duras penas lleva fuerzas para vivir los días buenos, a duras penas. Esos días en que las cosas nos sonríen, esos días cuando todo sale maravillosamente bien. Esos días en que no tenemos pena, no tenemos problemas, no nos visita el dolor, el sufrimiento, no tenemos que vernos la cara de frente, ni con la enfermedad, ni con las pérdidas, ni con las malas noticias, ni con los fracasos, ni con las frustraciones. Esos días cuando no perdemos a nadie de los que amamos. A duras penas tenemos fuerzas para esos días. Pero y para los otros, para esos días en que por más que intentamos lo que queremos conseguir, no lo conseguimos, para los días en que nos estrellamos con el infortunio sin poderlo vencer, para esos días en que nos llega la pena, el sufrimiento, el dolor, la agonía, la muerte, para los días en que perdemos la gente querida, para los días en que nada sucede como tendría que suceder, para los días de las malas noticias, para los días en que sufrimos injusticias, para los días en que hablan mal de nosotros y en los que se atenta con nuestra honra, para los días del conflicto, de los problemas en la casa, en el lugar donde trabajamos o en el lugar donde estudiamos. Para esos días, para esos otros días de enfermedad y de aflicción, para esos otros días nosotros no tenemos la fuerza. Y valdría la pena hacer como Jesús, volver a la montaña para orar, porque el único que tiene fuerzas para hacer posible lo imposible es Dios. El único que tiene fuerzas para vencer, porque es invencible, el único es Dios. Por eso la oración es fundamental para el hombre, así como es fundamental respirar, así de fundamental es la oración para el alma. La oración para el hombre viene a ser lo que es el combustible para un vehículo, lo que es la sangre para el cuerpo, lo que es el aire para los pulmones. Es decir, la oración es fundamental, es primordial, es esencial. Por eso la oración no la podemos dejar, porque cuando uno empieza a abandonar la oración, inmediatamente eso se nota. Como se nota un vehículo sin combustible, como se nota una estufa sin gas, como se nota un celular sin carga, como se nota una lámpara sin energía, se nota inmediatamente. Cuando un hombre deja de orar, eso se nota casi que al instante. ¿Y cómo se nota que uno no ora? Muy sencillo, porque uno no puede dominarse, porque uno se vuelve intolerante, porque uno se vuelve agresivo, porque uno se vuelve más impaciente. Mejor dicho, cuando uno no ora, lo mejor que podríamos hacer es, ¿saben qué? Colocarse aquí un letrerito en el pecho que advierta a los demás. Cuidado, no se me acerque, soy un hombre peligroso. Soy una mujer peligrosa, no oro. Porque no oro, soy peligroso. Y porque no oro, soy egoísta. Y porque no oro, soy odioso. Y porque no oro, puedo responderte con 3 piedras en la mano. Así que cuidado, no se me acerque. Soy un hombre o una mujer peligroso porque no ora. Sí, cuando dejamos de orar, eso casi que se nota al instante, hermanos. Como también muchas veces la tristeza es falta o es señal de poca oración.
Muchas veces la desconfianza es señal de poca oración. Muchas veces la desesperación es señal de poca oración. La amargura muchas veces es señal de poca oración. La desesperanza, señal de poca oración. Y no pocas veces la falta de fe, en el fondo, es falta de oración. Es más, la gran cantidad de crisis que existen en el mundo, en el fondo, son crisis de oración. Por ejemplo, las crisis matrimoniales, en el fondo, son crisis de oración. Ya sea o porque se dejó de orar, o porque nunca se oró, o porque se oraba de cualquier manera, o se oraba de vez en cuando. Porque la oración libra del hastío, la oración libra de la rutina, la oración libra de las tentaciones, del egoísmo y del desamor. Las crisis familiares, en el fondo, mírenlo bien, hermanos, en el fondo son crisis de oración. Ya sea o porque se dejó de orar en familia, o porque no se oraba, o porque nunca se oró, o porque se oraba de vez en cuando. Porque la oración une la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Y si no permanece unida, es porque no oraba o no rezaba unida. Las crisis personales, las crisis de sentido de vida, en el fondo, fíjense, hermanos, son crisis de oración. Ya sea porque nunca se oró, o porque se dejó de orar, o porque se oraba de cualquier manera, o porque se oraba solo cuando había una urgencia, solo cuando había un apuro, una necesidad. Como el Dios bombero al que llamamos simplemente para que apague incendios, o el Dios aspirina al que simplemente llamamos o buscamos para que calme un dolor. Cuando uno ora, hermanos, se pone en contacto y en sintonía con Dios, y Dios nos tiende la mano para no dejarnos hundir en el mar de la tristeza. Dios nos fortalece, Dios nos da la paz necesaria para enfrentar las adversidades. Sí, Dios a través de la oración nos levanta de nuestras postraciones. Dios nos permite ver la esperanza en el horizonte de nuestra vida. Las crisis sacerdotales, en el fondo, son crisis de oración. Ya sea o porque la oración se cambió por el activismo, o porque el sacerdote oraba de vez en cuando, o simplemente oraba de cualquier manera, o simplemente el cansancio lo consumía y no oraba. Y eso se va notando. La oración para un sacerdote es de vida o muerte. Es fundamental porque la oración nos mantiene encendidos en el amor primero. La oración nos recuerda que hemos sido revestidos de Cristo para hacer presente a Cristo entre los hermanos. La oración nos recuerda que somos exclusivos de Dios y no de las criaturas. La oración nos recuerda el valor que tienen las almas. La oración nos recuerda que somos amados por Dios, que somos hijos predilectos de la Santísima Virgen María. La oración nos recuerda que somos vulnerables, que somos tentados por el enemigo y que por lo tanto debemos de estar muy bien blindados por ella, por la oración. Las crisis de fe, en el fondo, son crisis de oración. Ya sea porque se dejó de orar, o se oraba de vez en cuando, o porque se oraba de cualquier manera. Porque la oración nos aumenta la fe. La oración nos alimenta la fe. La oración nos fortalece la fe. La oración nos mantiene encendidos en la fe. Y nos recuerda que la esperanza no nos defrauda, porque sabemos muy bien en quién pusimos nuestra esperanza.
En fin, cada crisis, llame como se llame esa crisis, en su raíz más profunda tiene que ver con la crisis de oración. Por eso, hermanos, la oración no la podemos abandonar porque ella nos sostiene. Bien se dice que para estar de pie en la vida, primero hay que estar de rodillas ante Dios. Para estar de pie en la vida, primero hay que estar de rodillas ante Dios. Imaginémonos si todas nuestras decisiones fueran oradas. Si todas nuestras decisiones fueran oradas, consultadas a Dios, ¿cómo sería distinto todo? Una decisión orada es una decisión acertada. Como una decisión no orada es una decisión desacertada, equivocada. Por eso, ¿cuántas veces las decisiones son motivadas por impulsos, por caprichos, por antojos de momentos, sin consultarle a Dios? ¿Quieres descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Ora. ¿Quieres encontrar respuestas a tus interrogantes? Ora. ¿Quieres descubrir cuál es el plan de Dios sobre tu vida? Ora. ¿Quieres acertar y aclarar cuál es el llamado, cuál es la vocación que Dios quiere para ti, en la que te llama y en donde vas a ser realmente feliz? Ora. Ora. ¿Quieres tomar las mejores decisiones en tu vida? Ora. Hazlo todo después de orar. Hazlo todo después de consultarle a Dios. Hazlo todo después de haberte sintonizado con Él. Pidamos y se nos dará. Toquemos y se nos abrirá. Llamemos y nos abrirán la puerta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice el Señor. Pues hagamos lo que el Señor nos pide y no quedaremos defraudados. Amén. Acepta este sacrificio, augusta Trinidad, que el pueblo te ha presentado sobre el ara del altar. Acéptalo, te pedimos, por la Iglesia universal, por todos los que en ti buscan la justicia y la verdad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la Madre sacerdotal, la humilde sierva del Señor, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón Río Negro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. De manera especial oremos por nuestros familiares y amigos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y el Señor les dijo: cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá, dice el Señor. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Recibirá
Oremos. Te pedimos, Señor, que por la participación en este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar en conmemoración suya, nos conceda ser transformados con Él en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Te adoro y te amo, me postro ante ti. Tu amor es mejor que la vida y es todo para mí. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor murió. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Jesús, porque estás vivo, real y presente en el santísimo sacramento del altar. Te damos infinitas gracias, Jesús, porque a través de la oración tenemos contacto directo contigo, tenemos línea directa contigo, estamos en sintonía contigo. Gracias a la oración podemos llenarnos de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu fortaleza, de tu consuelo, de tu inmensa bondad. Señor, perdón. Perdón por tantas veces en que te hemos abandonado en la oración, por haberla pospuesto, por haberla cambiado por otras cosas que, aunque son importantes, no eran más importantes que estar a los pies tuyos. Tú le dijiste a Marta: Marta, Marta, te agitas, te confundes y te preocupas por muchas cosas, y solo una es verdaderamente importante: estar a tus pies, estar contigo, los minutos más valiosos del día, estar delante de ti, orando, llenándonos de ti. Dejar de orar es dejar de amar, porque justamente orando nos llenamos de ti, que eres el amor. Por eso, Señor, aumentanos la fe y aumentanos el amor por la oración. Tú nos has dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pues hoy, jueves sacerdotal, pedimos, tocamos e imploramos. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara